Bueno, pues yo soy investigador de lo paranormal, me considero discípulo de gente como Germán de Argumosa, Salvador Freixedo, Antonio Rivera, Enrique de Vicente, y son ya 43 años de investigación. ¿Y qué es para ti una casa encantada, José? Bueno, pues una casa encantada es un lugar donde se reproducen fenómenos que tienen una huella psíquica de una experiencia emocional que ha ocurrido sobre ese lugar. Es decir, el lugar está sujeto por una experiencia emocional intensa a sucesos y episodios que han ocurrido anteriormente y casi siempre, por no decir siempre, sujetos a una experiencia muy emotiva, como puede ser efectivamente un crimen, o sea, un suceso luctuoso, pero también podría estar vinculado a sucesos lúdicos, una euforia, un jolgorio que se haya montado allí. Eso podría dar lugar a una huella emocional. Puede ser que eso desencadene una serie de fenomenología, que ahora enumeraremos, que se derive a entidades, efectivamente, ¿no? Vale, pues cuéntanos sobre eso. Cuéntanos qué tipo de fenómenos se producen en una casa y cómo podemos saber que una casa está encantada. Bueno, hasta hace poco tiempo yo siempre consideraba que la diferencia entre un fenómeno poltergeist y una casa encantada tenía que ver con el sujeto. O sea, un lugar, un escenario donde se reprodujera un fenómeno podría tener que ver con una persona en cuestión. Bastaría con que la persona saliera del lugar para que el fenómeno no se reprodujera en ese sitio. Es decir, un fenómeno poltergeist estaría ligado a un sujeto en concreto o a varios, mientras que un fenómeno de encantamiento tendría que ver con un escenario, con un lugar. Entonces, hasta hace poco tiempo eso es lo que yo pensaba, pero a día de hoy considero que son dos fenómenos muy distintos. Un fenómeno poltergeist tendría que ver con un fenómeno de activación y una casa encantada tendría que ver con un fenómeno de reactivación, como si hubiera una carga emocional que está dormida y que tiene un catalizador para que la despierte. Pero en ambos casos sería siempre un ser humano, un individuo o varios individuos que en este caso actuarán de catalizador o catalizadores. Has nombrado también la fenomenología poltergeist. Imagino que los fenómenos en sí, o sea, la manifestación de esos fenómenos son similares, ¿no? Sí, son prácticamente los mismos. Lo que cambia es el escenario. O sea, un fenómeno poltergeist estaría ligado, podría reproducirse en cualquier ámbito, en cualquier escenario, mientras que una casa encantada sería con un punto en concreto. Pero los fenómenos serían los mismos, es decir, fenómenos convulsos, una asociación de fenómenos que estarían ligados a nuestros sentidos humanos. En este caso, los humanos tenemos 5 sentidos, por lo menos físicos: el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato. En los fenómenos paranormales, excepto en este caso el gusto, se seguirían reproduciendo 4 de ellos, es decir, el oído, la vista, el olfato y el tacto, y habría que añadirle también quizá la intuición. Es decir, los fenómenos paranormales pues se recogerían en fenómenos olfativos, fenómenos táctiles, fenómenos dinámicos o motores, fenómenos auditivos y fenómenos ópticos. Y luego habría que añadir una división más que serían fenómenos diversos. Que todos ellos tienen que ver con la persona, ¿no? Has nombrado antes que el individuo desencadena esos fenómenos, tanto si es casa encantada o si es poltergeist, o hay alguna diferencia en eso. No, en ambos casos se necesita de la intervención de un ser humano, de un individuo, para que estos fenómenos se activen. Es como un catalizador, un intermediario, un instrumento.
Entonces, sin la colaboración del ser humano, estos fenómenos no pueden reproducirse. Vamos a imaginar que dos concepciones, dos escenarios distintos, como podría ser lo físico y lo ultrafísico, conviven dentro de un mismo escenario. Vamos a imaginar una casa y en una habitación está el aspecto físico y en otra el aspecto ultrafísico. Lo separaría esa misma habitación, pero estaríamos ocupando un mismo espacio. Entonces, más o menos esto es lo que representa este fenómeno paranormal. ¿Y este fenómeno lo produce la persona consciente o inconscientemente? Yo creo que es inconscientemente, o sea, vamos a ver, el ser humano despliega de alguna manera una energía interior, uno le llaman telergia, otros le llaman estados alterados de conciencia, a mí me gusta llamarle estados alterados de consciencia, pero en cualquier caso el ser humano es el soporte necesario para que estos fenómenos se reproduzcan en nuestro plano vibratorio, porque lo que sí que he comprobado es que estos fenómenos están ligados a una emoción amplificada, intensa del ser humano. Por ejemplo, un sentimiento como podría ser el miedo, amplificado, se transforma en pánico. Y eso es lo que parece captar esa energía ultrafísica. Hablamos del fenómeno encantamiento y del fenómeno poltergeist, ¿no? Siempre lo estamos englobando. ¿Cómo se solucionaría eso, José? O sea, realmente, ¿cómo se podría evitar ese fenómeno de encantamiento? Porque si se hace de una manera inconsciente, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, cuando un individuo penetra en un ámbito que parece estar cargado, influenciado o de alguna manera impregnado por una huella emocional, por un suceso que haya ocurrido, el ser humano parece que interactúa de alguna manera con esa energía ultrafísica. Entonces eso es lo que reproduce el fenómeno. Bastaría evitar nuestras emociones, sobre todo cuando se amplifican, cuando de alguna manera se superlativizan, para que el fenómeno acabara eliminado, o sea, no se produjera. Si yo, por ejemplo, traslado mi miedo, ese miedo se intensifica, se transforma en pánico, en auténtico terror, debería de mostrarme tranquilo, asimilarlo, y ese fenómeno acabaría muriendo. Y eso es lo que yo, de alguna manera, he comprobado a lo largo de todos estos años de investigación.